nombre de Jesús para que sean los instrumentos que tú has usado, Señor, y que hoy usarás para bendecir a tu pueblo, a tu cuerpo, a tu iglesia. Te damos gracias por ellos y por cada uno que se ha conectado, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, querida familia. Hoy, Noche en Familia, estamos aquí súper felices de verlos a cada uno de ustedes. Bueno, la mayoría estamos viendo los nombres, pero eso ya nos hace felices. Así es de que, pero los que podemos ver, ah, también nos da tanto gozo y, y cómo es de importante, mis amados hermanos, amada familia, en todo este tiempo hemos visto cómo nos podemos fortalecer unos a otros al estar conectados, al estarnos congregando de esta manera, ¿verdad? Así Así es de es. que es una bendición que podamos estar aquí. Y Carlitos, Irene, bienvenidos. Qué alegría nos da tenerlos aquí en nuestra casa, en la casa de cada uno. Es impresionante lo que el Señor permite, ¿verdad? Cómo el Señor permite que pasen cosas que no hemos tenido ni idea, pero que ahora nos podamos volver a ver. Nosotros teníamos mucho tiempo de no ver a Carlitos y a Irene, somos amigos desde hace mucho tiempo y hermanos en la fe. Y a mí no se me olvida lo buenos hospedadores que son y la comida tan rica que nos daban. Pero es como que a uno no se le olvidan esos detalles, pero sobre todo la gracia y el amor con el que nos recibían. Gracias, Irene y Carlitos. Ustedes los bendecimos, han sido siervos de Dios y nos gozamos de ver cómo el Señor los ha prosperado con su familia tan linda. ¿Cuántos hijos? ¿6 hijos? 6 6 hijos. y Y, cuatro, un yerno y tres sierras, 3 sierras. imagínense cómo se multiplica la familia y sus nietecitos, ¿verdad? Sí, tenemos 6 y 2 en camino. Oh, qué lindo, dichosísimos. Bueno, Amén, amén. qué qué hermoso poder recibir. Estamos dispuestos, nuestra mente está dispuesta y nuestro corazón a recibir lo que el Señor tenga para nosotros hoy. Así es de que el tiempo es para ustedes, pero creo que Luis les quiere saludar. Vale, muy Yo bien. quiero dar un saludo a todos, estar feliz esta noche de estar con Carlos e Irene, porque son personas lindas, hermosas, de gran ejemplo, de gran fidelidad entre ellos para con el Señor, para con su iglesia. Ellos se desarrollaron en la iglesia Verbo y desde entonces permanecen fieles ahí en la congregación. Es lindo porque uno puede ver cómo se puede amar un lugar tan bien y disfrutarlo, ¿verdad? Y con Carlos, pues nos conocimos antes que llegara a la iglesia. No digo Así hace es. cuántos años porque van a creer que somos viejos. Nombre. Dime. Pero tenemos rato de conocernos cuando andábamos trabajando en el mundo y ahí pues nos conocimos y fue bonito conocer a Carlos desde entonces y por supuesto, como dice María Teresa, cuando pasamos por Miami, pues ellos siempre nos extendían sus cortesías, su aprecio, su cariño y algunas reuniones de líderes se desarrollaban en la casa de ellos. En la noche yo Así recuerdo es. que no cabía la gente, pero ahí estábamos todos recibiendo la palabra y todo. Es que para mí es un alto honor y en el nombre de Jesús yo lo recibo. Aquí el que nos guía, el que nos es nuestro Señor, es Jesucristo, a Él le damos la honra y la gloria esta noche y por supuesto a sus hijos amados, a sus siervos, por favor, Irene y Carlitos, es el tiempo de ustedes. Gracias, Luisito, y gracias, Tere. Gracias, familia. Estamos muy agradecidos con el Señor por esta oportunidad tan linda, el poder ser parte de esta reunión que tienen los martes, reunión en familia, y es un privilegio. La palabra de Dios dice que todo lo que hagamos, sea de palabra y de hecho, lo hagamos todo para el Señor.
Entonces, lo que hoy compartamos, yo sé que hay muchas personas que son parte de este grupo y esperamos que lo que vamos a compartir como testimonio sea de bendición a sus vidas y como para nosotros que hemos aprendido, tenemos a Dios gracias un buen tiempo de ser pareja y yo sé que para algunos de lo que vayamos a estar compartiendo va a ayudar a fortalecerse, a animarse, a saber que siempre hay una manera y una forma de poder seguir adelante. Amén, amén. Así es una bendición. Es, como decía Tere, es extraordinario podernos comunicar con personas a través de lugares tan lejanos. No podemos ir físicamente, pero esta ventana que se ha abierto gracias a la epidemia, pues ha sido maravilloso porque ahora nos podemos comunicar, ¿verdad? Y es una gran bendición. Estamos para servirles. Yo siempre veo todas las cosas a veces negativas que aparentemente vienen a nuestras vidas y al mundo y en esta generación. Bueno, va a ser algo que no sabemos cómo va a salir, pero lo que parecía algo negativo ha sido positivo porque hay diferentes grupos como este que tenemos entre semana, otros grupos, y ha sido una bendición el poder, en lugar de apartar o de separar a los hermanos, nos hemos unido en todo este tipo de comunicación. Y ha sido una innovación para los que pues la tecnología es fácil, es lindo, para los que aún nos cuesta un poco, pues ahí le hacemos y ahí estamos echándole para adelante. Entonces, yo sé que para todos va a ser una bendición muy hermosa. Queremos iniciar parte de nuestro testimonio. Yo sé que lo compartimos en un grupo que teníamos y yo sé que para muchos de los que están en el grupo tal vez no nos escucharon, pero queremos decirles que con Irene nos conocimos creo que desde niños. Ella llegaba a mi pueblo, jugábamos diferentes actividades donde éramos amigos, fuimos creciendo y ella tenía 15 años y yo 19 porque le llevo 4 años cuando un 1 de noviembre de hace 50 años nos dimos el primer beso. Así que le robé un beso hace 50 años, así que sí nos tenemos 50 años de ser novios y 44 años de casados. Tenemos 44 años, a Dios gracias. Venimos de familias, ella cristiana, yo católico, apostólico y romano, como dicen ahí, de hueso colorado, pero en la misericordia y en la gracia de Dios y en sus planes, pues llegamos a tener este tiempo de conocernos con Irene. Ella ha sido una bendición para mi vida. Creo que salí de una línea muy tradicional para cambiar definitivamente. Yo siempre le digo a Irene, yo era una caja fuerte. No sabía la combinación de la ropa que me ponía rayas, me ponía cuadros, y cuando vine y ya nos casamos con Irene, ya ella me fue enseñando cómo se combinaba lo que vestíamos. Entonces, así comenzamos nuestra vida como casados. Sí, el Señor nos permitió tener 5 hijos, primero 2 mujercitas, luego 3 varones y realmente muy agradecidos con el Señor porque Él nos ha cubierto, ¿verdad?, en todo nuestro tiempo. Y cuando nuestra hija mayor quiso entrar a estudiar, la queríamos ya poner a estudiar en un colegio cristiano, supimos de Verbo y llegamos a la entrevista con Rafael Pantoja para que nos admitieran a nuestra hija mayor y yo creo que a muchos tuvieron esa experiencia. Verbo no aceptaba niños, aceptaba familias. Entonces Rafa se dio cuenta que solamente yo tenía un trasfondo de asistir a la iglesia y de conocer al Señor y le dijo a mi esposo que
para que pudieran aceptar a su hija, él tenía que 4 meses para congregarse en alguna iglesia cristiana. Y le dijo, te voy a dar una lista de unas reuniones de iglesia en el hogar que hacemos cerca de donde tú vives, en la zona 5, y ahí vas a poder ir y congregarte. Así que desde ahí, pues fue el inicio de nuestra vida. Realmente yo, como siempre he dicho, venía de una familia evangélica, pero no conocía al Señor. Yo conocí al Señor cuando juntos llegamos a Verbo y comenzamos a saber lo que era la presencia de Él en nuestras vidas. Así que Dios fue bueno y luego pues Él nos hizo un llamado para movernos para los Estados Unidos. Yo sé que se quedaron con la duda, dijeron que tenían 6 hijos. Entonces, pero Dios nos dio a un hijo aquí en Dallas, a Jesús. Él es Jesús Moctezuma, un muchacho que vivió con nosotros por mucho tiempo. Lo consideramos nuestro hijo, él nos considera sus papás. Y entonces, y él se casó este año y por ahí viene nuestro nieto de parte en diciembre del año pasado, viene nuestro nieto de parte de Jesús y Cristal, que es la pareja de él, ¿verdad? Entonces por eso tenemos 6 hijos y ya viene el otro, nuestro nieto, y viene nuestra nieta hija de David en febrero. Así que por eso vamos a tener 8 nietos ya por fe, sabiendo que Dios nos va a cuidar el embarazo de nuestras hijas. Así que así es. Y hablando, Irene, de la iglesia en el hogar de zona 5, yo sé que para los hermanos de Ecuador eso, bueno, dónde queda y todo eso, pero era unas reuniones de iglesia en el hogar y ahí comenzamos a asistir, comenzamos a buscar de Dios y ahí fue mi sorpresa cuando creo que Luis y María Teresa llegaron una noche, o Luis llegó a una noche a visitar la iglesia en el hogar, a supervisar la iglesia en el hogar, y dije yo, a él lo conozco, lo conozco, y entonces, y fue que ya nos conocíamos, y él trabajaba para Nestlé, y mis hermanos de Ecuador, ustedes tienen en Luis y en María Teresa unos siervos impresionantes, porque yo no podía comprender cómo él nos cuenta a los que éramos compañeros de ventas. Yo trabajaba para Rayovac, trabajé por 15, 16 años, era el vendedor del supermercado, nos reuníamos con Luis ahí donde vendíamos mayoreo, y él nos cuenta que dejaban Nestlé para irse a servir al Señor a Ecuador. Yo le decía a Irene, yo no puedo entender que alguien que tiene una posición ganaba muy bien. Luis era, que creo que de los vendedores es el que mejor ganaba como por la empresa donde estaba, y yo no entendía cómo era que él podía dejar y hacer e irse a servir al Señor a Ecuador. Por eso yo les digo, mis hermanos, ustedes tienen en esa pareja y en esa familia una joya realmente de bendición. Un hombre y una esposa que dejaron todo por ir a servir al Señor. Y el Señor les ha bendecido, les ha premiado ahí donde están. Yo sé que Dios los usa de una manera sobrenatural y ese es el regalo de Dios que tienen para ustedes. Tienen el privilegio, tienen la bendición de contar con una pareja que realmente es de mucha bendición. Así que es tiempo, nos conocimos con Luis antes de llegar a Verbo. Tenemos 36 años de estar en Verbo. Ahí conocí yo al Señor. Nos reunimos, estuvimos desde la carpa. Nuestras hijas estudiaron en la escuela, una escuelita en la zona 10. De ahí nos pasamos a una pista de patinaje a la zona 9. Ahí estuvimos sirviendo como parte de la iglesia en el hogar de la zona 5. Cada 2 o 3 semanas nos tocaba ir a colocar 2,000 sillas ahí al salón de donde estaba la pista de patinaje. Pero una cosa linda, y quiero decirles a ustedes, mis amados, que algo que me impresionó cuando yo comencé a ir a Verbo es que teníamos las prédicas, se tenían las prédicas los domingos, y después de terminar las prédicas
decían a todos, miren, a todos los que quieran venir a jugar voleibol, vengan y aquí en la tarde nos reunimos. Y entonces, y yo dije, voy a ir a ver qué es lo que hacen. Pero me impresionó que todos aquellos líderes que estaban en alabanza, predicando y estaban jugando voleibol, y era una camaradería muy linda, y eso con Irene nos impresionó y cambió nuestra perspectiva, y comenzamos a buscar y a seguir y a servir al Señor ahí en Verbo. Yo sé que cada uno tenemos nuestras congregaciones, pero nosotros tenemos 36 años, estamos ahí, hemos servimos casi como 9 años en Guatemala. Fuimos parte del Consejo de Zona 16, donde está la universidad, donde están. Y un domingo hubo una reunión donde pedían que hiciéramos alguna petición de que quisiéramos, a dónde poder servir al Señor, y lo hicimos cada uno en lo individual, Irene por su parte, yo por mi parte, y yo puse, bueno, yo quisiera servir al Señor fuera, ser misionero fuera en una ciudad, cualquier ciudad de los Estados Unidos. Y entonces, y lo dejamos ahí, los entregamos. Y cuando llegamos a la casa, me dice Irene, fíjate que la petición que puse es que pudiéramos servir de misioneros en cualquier ciudad de los Estados Unidos. Yo puse lo mismo. Entonces, y sale la oportunidad de ir a Miami, y pues nos salió nuestra residencia, y nos fuimos a servir a la iglesia Verbo Miami. Estuvimos 9 años también en Miami sirviendo. Fuimos parte de la congregación. Ahí en el 96 yo fui reconocido anciano. Pues aprendí mucho con Tono, con mis hermanos, con Tono, especialmente con Tono de la Guardia. Él es un hombre, lo amo mucho, y yo aprendí mucho de él. Salíamos a todos lados, a donde él iba, yo iba, o íbamos con Irene. Y entonces aprendimos bastante. Así que les dejo por si hay alguna pregunta, por favor, y seguimos. Sí, yo solamente quería también decir que para movernos de Guatemala a Miami, nosotros recibimos una palabra de parte del Señor. Nos la dio una persona que nunca habíamos visto, y nos dijo que el Señor estaba abriendo el mar para nosotros. Y era difícil pensar en hacer ese cambio de movernos. No entendíamos realmente que si era la voluntad del Señor o no, porque habíamos oído que la vida en los Estados Unidos era un poco difícil, y teníamos a todos nuestros hijos de 3 años a 12 años. Era edades difíciles para hacer un cambio, pero el Señor dijo que Él estaba abriendo el mar para nosotros, y así fue. Él nos facilitó todas las cosas, y nosotros llegamos a Miami o principios del mes de octubre del 92, y en el mes de noviembre una tía de nosotros nos vendió su casa, y nosotros pudimos adquirir una propiedad sin tener que hacer préstamo al banco, sin nada, porque ella nos la dio, porque ella nos la financió, y realmente más respuesta nosotros no podíamos, ¿verdad? Tener ya la seguridad de que era Dios el que nos estaba moviendo, ¿verdad? Y en nuestra vida hemos sido guiados por esa palabra profética del Señor, ¿verdad? Porque también a los 9 años el Señor nos habló que Él nos iba a mover de la tierra blanca, que es la Florida, para una tierra negra, que es aquí Texas, y que Él iba a traernos a sembrar árboles, y que esos árboles iban a crecer, iban a dar fruto, y que nosotros íbamos a cobijar a muchas personas, y que también nos íbamos a deleitar ver crecer esos árboles. Y al año y medio entendimos que esa palabra era para venirnos a Texas, y nos venimos sin conocer a nadie. Solamente ahí entendimos que por primera vez salíamos como misioneros, porque no conocíamos a nadie. Venimos simplemente con lo que teníamos, y a buscar, a servir al Señor, que era nuestro corazón.
Así es. Hermano, ya que, Sí, Luis. Carlitos, ya que dijiste que hiciéramos una pregunta o una Así es. acotación, la verdad es que aquí hemos presentado a muchos de nuestros hermanos que crecimos juntos, que salieron de misioneros. Aquí está Jorge y Perlita, que salieron a Honduras, ustedes también. Y la pregunta ¿era fácil salir de misioneros? ¿Qué pasó? Porque en realidad los latinos no salían de misioneros. Los No, latinos claro. recibían misioneros. Todos los gringuitos, todos los europeos. Para ser misionero había que tener ojos azules, Carlitos, que estamos... Así es, claro. Había que tener ojos azules y ser rubios. Bueno, ustedes ya están llegando a rubios, pero... Ya. El problema está que a mí el sol me cambió los ojos azules y me los puso un poco. Por asoleado, ahí en Texas. Fíjate que entonces yo recuerdo que esto no era usual, pero por la gracia de Dios en la iglesia Verbo, donde crecimos todos, este grupo, había una gracia, una unción de Así Dios es. de escuchar el llamado de ir a las naciones y que sabíamos que el llamado de las naciones no era para los europeos y gringos, era para todos. Y Así es. teníamos que vencer la idea de quién le iba a poner atención a un latino misionero. Porque todo el mundo, de la idea que nosotros teníamos, no era una idea nuestra, era una idea generalizada. Así es. Vos ibas a llegar a un lugar que usted qué está haciendo aquí, soy misionero. Usted está equivocado, está loco. Muéstreme su pasaporte. Y peor si sacábamos el de Guatemala. No, hombre. Fíjate que una vez que andábamos con María Teresa y nuestros hijos por Europa, nos dice, ¿y ustedes de dónde son? De Guatemala. Y dice un europeo, ¡oh, la isla del crimen! ¡Ay, Dios mío! Te puedes imaginar, isla del crimen. Entonces, y ahí estábamos de misioneros nosotros. Entonces, es cierto, cómo ustedes tomaron esa valentía, porque todos los latinos, los ecuatorianos latinos, estamos muy pegados a nuestras raíces latinas. Y eso de salir no es fácil. La familia tan lindas que tenemos, ¿cómo así tomaron esa decisión tan radical y sus hijos pequeños? Pues mira, fue realmente yo siento que todo está respaldado por Dios. Y cuento algo de esto porque todo tiene que ir en conjunto. Me recuerdo, y lo traigo a esto, que cuando mi mamá decía que cuando yo nací, ella no lo contó, ella me vio a mí y me dijo, tú vas a ser un sacerdote, porque ella era católica, ¿no? Entonces dijo, porque yo cuando estabas naciendo te vi que estabas parado delante de la gente y estabas hablándole a la gente y predicándole a la gente, entonces vas a ser un sacerdote. Entonces, cuando veo todo esto, porque te digo, si dicen, bueno, tú vas a predicar a mí, ni de chiste, ¿no? Vas a compartir ni de chiste, porque no estaba en esa línea, pero en los planes de Dios son perfectos. Entonces, cuando vengo a recordar eso, digo, bueno, ya a mi mamá, el Señor le había mostrado que yo iba a servirle, que yo iba a estar. Entonces, no ha sido fácil, no fue fácil. Por ejemplo, yo dejé en Guatemala a toda mi familia y especialmente dejamos un grupo de hermanos del Consejo de Zona 16 que tú has escuchado cuando hemos platicado de la Zona 16, un grupo, pero realmente muy lindo. No fue fácil dejar Guatemala, no fue fácil dejar mi familia. Veníamos a un lugar realmente confiados en que Dios iba a estar respaldando nuestra venida, ¿verdad? Y lo que escribimos en ese papel, Dios nos los estaba mostrando, este es lo que quiero para ustedes. Y lo único que él deseaba era que fuéramos obedientes, porque a veces pones tú una petición, pero dices, no, eso lo puse por emoción, pero cuando tú se lo ofreces al Señor, el Señor lo toma muy en serio. Entonces él nos tomó muy en serio nuestra petición que le pedimos. Y entonces, lo difícil era que veníamos con nuestros 5 hijos. Y lo primero que yo le dije a Irene, dije, bueno, vamos a los Estados Unidos. Yo sé que la situación allá es diferente aquí a Guatemala. Entonces, yo voy a trabajar y tú te vas a encargar de llevar con los niños. Los vas a llevar a la escuela, los vas a recoger.
no van a ir en buses, no van a tener, tú los vas a recoger. Y así lo hicimos por todo el tiempo que estuvimos en Miami, el tiempo que han estudiado los muchachos. Ellos siempre, Irene lo llevaba, lo recogía, entonces como que en esa parte los cubrimos de las influencias que estaban alrededor, ¿verdad? Entonces eso nos ayudó mucho y vimos la mano de Dios. Entonces cuando Irene dice, nos dimos cuenta que éramos misioneros, es cuando ella le cuenta a su mamá, cuando ya teníamos que venirnos de Miami a Texas, y le dice, mira mami, pues nosotros nos vamos a Texas. Entonces ella lloraba. Cuéntales tú, que es la que más estabas. Sí, realmente los dos, ¿verdad? Porque nosotros nos fuimos a Miami porque ahí estaban mis padres y toda mi familia. Entonces nosotros teníamos pues una relación muy linda y prácticamente yo era la hija que estaba más cerca de mis papás. Y solo quiero decir un paréntesis, cuando tú preguntas cómo es eso de dejar, ¿verdad? Y solamente es Dios el que pone en nosotros esa convicción. Así como salimos de Guatemala, mi esposo, su corazón muy triste por dejar a sus padres y a su familia, luego nos toca a nosotros dejar Miami, entonces a mí a la que me toca, ¿verdad? Y mi papá fue el primero que me dijo, mija, qué lindo, ustedes se van de misioneros. Ahí fue que él nos lo dijo. Y entonces nosotros, oh, de veras, ¿verdad? Ahora sí vamos de misioneros porque ahora sí vamos a donde nadie nos conoce ni conocemos a nadie. Y luego a continuación me dijo, y nosotros nos vamos con ustedes. Entonces yo me sentí muy feliz, ¿verdad? Porque dije, ay, pues ya no voy a irme tan triste. Sin embargo, el día siguiente me dijo, no, mija, nosotros estamos muy bien establecidos aquí, yo tengo mis hermanos y no, pues no, claro, no se vinieron, pero mi mami lloraba mucho porque nosotros tardamos en el proceso de unos 6 meses de preparar todo para venirnos. Estuvimos haciendo ayuno con nuestros 5 hijos, pidiéndoles al Señor que les diera a ellos la convicción, porque ahí ya estábamos hablando de adolescentes y adultos. Nuestro hijo más pequeño iba a dejar a salir de la básicos y la mayor estaba terminando su universidad. Entonces ya fue mucho más difícil porque ellos tenían que tomar sus propias decisiones. Y gracias al Señor, después de 21 días de ayuno, el Señor nos permitió que ellos decidieran que venían también, ¿verdad?, con nosotros a apoyarnos. Y ahí yo le tuve que decir a mi mami, porque cada vez que hablábamos de eso se ponía a llorar. Y entonces yo le dije, mire mami, usted se alegró tanto cuando dijimos que nos íbamos de misioneros. Entonces yo le ruego que ya no llore más porque entristece mi corazón. Y porque nosotros de todas maneras nos vamos a ir. Usted tome la decisión, o nos despide llorando o nos despide bendiciéndonos para ir a servir al Señor. Y ella, me recuerdo que secó sus lagrimitas y me dijo, mija, no vuelvo a llorar más, yo los bendigo. Y realmente el Señor fue tan fiel que a los 2 años vendieron su casa en Miami y se vinieron a vivir aquí con nosotros. Ya ellos están en la presencia del Señor, pero pudimos servirlos por 7 años aquí y les dimos todo nuestro amor hasta que el Señor se los llevó. Así bueno, es. ¿no? Gloria a Dios, Carlos. Irene nos cuenta cosas muy, muy conmovedoras. Primero de tu salida de Guatemala, dejando a tus padres, y ahora ella con todo esto. Y realmente, y cómo nuestros hijos se ven también involucrados, porque cuando son pequeñitos es una cosa, cuando ya están más grandes, así es. ya tienen sus cariños y todo lo demás. Y a mí no se me olvida que tus hijos, pues Marielos y tu hija, las 2 mayores, servían en la danza y ahí estaban en la iglesia muy involucrados. Y para los que dicen, ir de misionero a Miami, no era fácil. La obra de Miami nunca ha sido fácil. No. Bueno, yo que siempre pasaba y tenía bastante relación con Tono y con los hermanos de Miami, siempre la gente era muy cambiante porque Miami es un punto de partida. Claro. La gente no se ancla en Miami, No. sino que solo recibe los beneficios y de repente, ¡pum! Yo recuerdo que había una pareja de salvadoreños lindos con sus niños y nosotros atendiéndolos, dándoles y todo. Y le pregunto a Tono, ¿qué es de los salvadoreños? Ya se fueron. ¿A dónde? Sí. Al norte, más al norte. Bueno,
pero bueno, se hacía la obra, pero uno esperaba ver el fruto. Claro. Y muchos se iban, ¿no? Sí. Pero bueno, así es que Miami no era fácil, tampoco no. Uno no puede pensar que esa obra era fácil porque no, la idiosincrasia de todos los latinos que llegan a Miami, salvadoreños, hondureños, cubanos, nicaragüenses y guatemaltecos, que es la cosa más seria, ¿no es cierto? Se hacía una cosa que no era fácil, pero les felicito por esa decisión tan tenaz de haber pasado y después, por supuesto, la partida a Texas. Cuenta, Carlitos. Pues eso fue lo impresionante. Un día nos habla Tono y dice, miren, van a ir tenemos una reunión en Reynosa, así que queremos invitarlos a ustedes, a ti y a Irene, para que nos acompañen. Y entonces vamos a ir a que conozcas allá a los hermanos de Reynosa. Ahí lo vamos a reunir con los líderes de la iglesia allá y nos fuimos. Pero me dijo, oye, en el viaje vas a ir a Dallas. Y él nos había comprado el pasaje a Mission, que es el lugar ahí en la frontera con Reynosa, y de Mission para acá a Dallas. Y entonces estuvimos allá en la reunión, compartimos con los hermanos y pues teníamos que tomar el avión de ahí de Mission para aquí a Dallas. Y cuando llegamos al aeropuerto nos dicen, se canceló el vuelo para esa hora la de ustedes, así que vamos a mandarlos en otra línea. 2 horas después. 2 horas después. Y pues nos venimos. Llegamos al aeropuerto, no conocíamos a Tim Wilson, que era el que era anciano gobernante de la iglesia de Verbo aquí en Dallas. No lo conocíamos, solo Tono me dijo, mira, es un americano alto. Imagínense ustedes en el aeropuerto de Dallas, tremendo aeropuerto, y las señas de Tono me dice, mira, vos es un americano alto y él te va a estar esperando, él los va a estar esperando ahí. Y a nosotros nos cambiaron el vuelo, la línea aérea, y cuando llegamos al aeropuerto, estábamos en otro edificio y en otra hora, y entonces, ¿y cómo localizar, cómo avisarle? Tono, no, de esas cosas que uno a veces comete los errores, no le pedí número de teléfono de Tim Wilson, sino nos venimos así como íbamos al pueblo, ¿no? Como que íbamos al pueblo allá. Y entonces, y en ese inmenso aeropuerto, los dos ahí cabeceando a ver qué, y nada. Y entonces le digo yo a Irene, mira, traté de llamar a Tono. Y entonces, y pues como él estaba ocupado, no me mandó el número de teléfono de Tim Wilson. Y para no hacerla larga, estuvimos ahí, le digo, mira, voy a ir a dar una vuelta por ahí para ver si encuentro a Tim. Me dijo, ¿y cómo vas a encontrarlo dentro de toda esa gente? Y entonces, y estaba moviéndome en eso para ir cuando viene un americano con un niño, y yo sentí en el Señor, pregúntale si él es Tim Wilson. Y yo me acerco, le dije, Tim Wilson. Sí, me dijo, ¿tú eres Carlos? Sí, mira, me dijo, yo no sé, creo que el Señor, yo estaba esperando, sí, nos dijo, nos cambiaron de vuelo, yo estaba en el edificio tal, porque son 4 edificios, y nos dijimos, vamos a este edificio, a lo mejor los encontramos ahí. Y entonces vimos la mano de Dios, como Él nos cubrió en eso. No conocíamos cómo la primera que le voy a preguntar era Tim Wilson, con su hijo, y andaba, él llegaba a buscarnos ahí por si ahí estábamos, y nos encontramos. De esas cosas que solamente el Señor hace maravillosas. Sí. Y en ese viaje fue que el Señor nos habló a nosotros dos, ¿verdad? Nos mostró cosas que nosotros podíamos servir en esta iglesia de Dallas. Lo que no sabíamos es que estaban buscando apoyo para varias ciudades. Necesitaban en Houston, necesitaban en Brownsville y necesitaban en Dallas.
Y el Señor ahí, ¿verdad? Le plació ponernos, así que cuando ya íbamos de regreso, en el avión, entonces mi esposo me comenzó a decir, mira, esa iglesia lo que necesita es amor y yo siento que nosotros tenemos algo que pudiéramos darles a ellos. Y yo le dije, ay, Dios, ¿y qué vamos a hacer si no me digas que estás pensando en venirte para acá? Y entonces me dijo, pues sí, yo voy a comenzar a orar y yo te quiero pedir que me apoyes. Y ese fue el proceso que les decía de casi 6 meses, ¿verdad? Primero cuando se lo dijimos a los hijos, abrieron sus ojos, no sabían realmente qué decirnos. Uno de ellos preguntó, ¿y vamos a ir a la escuela en caballo? Porque, bueno, Texas, dice uno, es saber cómo será. Y luego también el Señor nos puso a prueba, porque cuando nosotros veníamos a apoyar a Tim. Entonces era fácil porque pues íbamos a apoyar la obra. Y llegando aquí, dijo Tim, ¿saben qué? Yo me regreso para México porque él había sido misionero en México y les dejo la iglesia a ustedes. Y era tan difícil pensar, ¿verdad? Porque la gente estaba acostumbrada a un americano dirigiendo una iglesia donde la mayoría son mexicanos y luego quitarlo y poner un par de guatemaltecos era como, pues esto no funciona tan bien, ¿verdad? Y luego Tim era un maestro de la palabra, él es un hombre que enseña mucho, muy lindo, tiene mucho conocimiento. Y mi esposo había sido solamente un anciano de la iglesia local, ¿verdad? Entonces no, y sin embargo, recibimos palabras tan claras, ¿verdad? De diferentes personas. En cuenta nuestra hija, que el Señor la usó para decirnos, ustedes vienen a servir al Señor y si Él los llamó, Él los va a equipar porque Él hace la obra perfecta. Así que comenzamos y el Señor, que es maravilloso. Esto es algo que a mí como me sorprendió. La hija de Tim tuvo un pequeño accidente en una pierna y la enyesaron y tuvieron que quedarse 2 meses. Y en esos 2 meses vivimos las 2 familias en la misma casa. Ellos nos enseñaron tanto, aprendimos cómo se manejaba la iglesia, aprendimos un montón de cosas que no sabíamos y la gente de la iglesia nos vio vivir y trabajar juntos y relacionarnos también. Ellos eran el grupo de alabanza, porque Tim, su esposa y sus 2 hijos eran los que estaban, ¿verdad? Y había solo una señorita más. Y en esos 2 meses, Tim le enseñó a tocar a mis hijos, a uno la batería, a otro la guitarra, a las niñas pues ya habían participado en la alabanza, así que se fue el grupo completo y ya entramos nosotros a cubrir todo, ¿verdad? Y yo es la convicción que tengo en mi vida. Si Dios te va a decir que te muevas, Él se va a encargar de poner todas las piezas para que el trabajo puedas llevarlo a cabo. Así es. Así que fue algo lindo, fue algo, yo le pregunté a Luis y a Tono, miren, ¿y qué hago? ¿Qué hago si Tim se va, yo qué hago? Me dijo, haz lo que tú sabes hacer. Tú sabes servir, así que sirve. Eso es lo que tienes que hacer en la iglesia. Y entonces, pues comenzamos, el Señor nos comenzó a bendecir. Creo que eran de la iglesia, eran 4 familias, por lo que comenzamos a enseñar, creo que venimos en un tiempo cabal donde se celebraba, iban a hacer Halloween, y entonces yo di una plática acerca de por qué no celebramos Halloween, y de esa plática se fueron 2 familias, ¿va? Porque ellos acostumbraban a celebrarlo, entonces ya nos quedamos con 2 o 3 familias y nosotros. Entonces, pero Dios fue lindo, maravilloso y comenzó a agregar hermanos y comenzó la iglesia a crecer, gracias a Dios. Y entonces, y nos permitió servir por 18 años. Servimos estamos aquí en la iglesia como anciano que preside. Serví 18 años y hace 2 años pasé la estafeta. O sea que hemos visto que se ha comenzado a levantar un grupo de líderes jóvenes y entonces yo creo que la manera de poder
que esos líderes jóvenes tengan lugar es pasando la estafeta. Entonces, yo hablé con Tono, hablé con mis líderes y les dije, miren, yo siento que no estoy cansado, no estoy desanimado, nada, sino siento que es el tiempo que yo pueda pasar la estafeta a un líder joven para servir. Y entonces, y ellos me decían, ¿tienes tú alguien que pueda quedarse como anciano que preside? Entonces le dije, sí, hemos trabajado, hemos estado trabajando con parejas, con líderes que tenemos en el consejo, y yo yo he estado orando y el Señor me ha mostrado a un joven que puede hacerse cargo de la iglesia. Entonces, cuando ustedes crean convenientes, oren. Yo voy a seguir orando, seguimos orando con Irene para que cuando sea el tiempo, nosotros estamos listos para pasarle la estafeta a la persona que Dios ya tiene preparada. Y entonces, y eso lo hicimos en el 2018, le pasamos la estafeta a Joshua Raybould, es un muchacho misionero, hijo de misioneros. El papá estuvo en México, él ha estado en Verbo desde hace 2 años antes. 2 años, incluso estuvo con Tim Wilson. Y entonces, y nosotros vimos su crecimiento. Tuvimos a Adrianita, la esposa, como cuando se iban a comprometer. Ella estuvo viviendo en nuestra casa para cuando se diera la fecha de su matrimonio. Entonces él la reclamó como no, ¿cómo le llaman? Fiancé. Como fiancé. Y entonces tenía que esperar el permiso. Nosotros la tuvimos en casa, entonces lo consideramos también como un hijo y una hija ella. Entonces, y ellos son los que están ahora. Él está anciano que preside en la iglesia. Yo soy parte del consejo, pero Dios me llamó. Nuestros hermanos, Tony y los líderes de Bremo Norte nos hablaron con nosotros para que fuéramos ancianos consultores, o sea, que apoyando al liderazgo de Norteamérica. Entonces, ese es el trabajo. Nosotros visitamos ahora con Irene, vamos a visitar a los líderes de las congregaciones, a diferentes ciudades, Houston, Brownsville, Austin, y vamos y compartimos y escuchamos la necesidad que hay en las personas. Yo le decía a Tono que como líderes, a veces nos visitan nuestros líderes, pero vienen un fin de semana y por su trabajo y todo, y se regresan, ¿verdad? Pero el trabajo que nosotros y el Señor ha puesto es que podamos compartir no solamente con el anciano que preside, sino también con los del consejo, escucharles, atenderles, pasar tiempo con ellos. Entonces, y ese era el trabajo que estábamos haciendo. Pues ahora que vino esto de la pandemia, pues ha estado parado. Pues fuimos a Monterrey, fuimos a Houston, entonces hemos estado sirviendo. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Alguien con alguna pregunta? Yo, como siempre, tengo muchas preguntas, pero María Teresa, le voy a dar oportunidad a María Teresa, ya se quitó el micrófono. Sí, algo que estaba pensando mientras los escuchaba, que quiero contarles aquí a todos nuestros hermanos que Dios ha sido tan bueno, y yo estoy tan agradecida a Dios que nos haya permitido crecer en este tiempo, crecer en la iglesia Verbo. Recibimos principios muy fundamentales, muy buenos, que son los que permiten que ha pasado el tiempo y seguimos siendo amigos. Así es. Por el entendimiento de que somos un cuerpo, que somos una iglesia, pero me encanta ver ciertos aspectos que nos cubrieron y nos protegieron, digamos, en medio de un mundo que puede tener mucha religiosidad. Claro. Pero el énfasis que se dio de vivir un cristianismo genuino dentro del hogar, esto fue
un regalo de Dios, fue un anhelo y fue el Espíritu Santo de Dios guiándonos a tener una convicción que la primera iglesia, nuestro primer compromiso era servir en la familia. Así Era, es. era servir y ser ejemplo para nuestros hijos. En la casa, el esposo ser un buen ejemplo para la esposa y la esposa para el esposo, ¿verdad? Entonces, ahí en la intimidad del hogar, tener la realidad de un Dios vivo, que a quien servimos es a Dios. Así es. Pero se manifestaba en un amor y en un servicio a la gente que lo hemos escuchado en otros hermanos. Me estaba riendo porque me recordé que le dije a mi hija, a una de mis hijas, contándole que tenemos los domingos en la tarde una reunión con ex ancianos de Verbo. Entonces mi nieto, que tiene 10 años, me dice, ay, abuelita, ex ancianos. O sea que ahora ya son jóvenes. De jóvenes, dice Claudio. Los que somos ex, ahora somos jóvenes. Pero contándoles que es una alegría escucharles, ver la fidelidad de Dios, ¿verdad? En nuestra vida, verla en nuestras familias. Y sí, se hacía mucho énfasis en forjar carácter y es algo muy bueno, ¿verdad? Así es. Pero se hacía énfasis que a veces, que yo me sentía un poco presumida del carácter que yo tenía. Entonces, todo va a tener que necesitar una guianza de Dios, un equilibrio de buscar al Espíritu Santo de Dios que nos guíe, aún en los principios que aprendemos, ¿verdad? Porque me fue por mis tendencias, eso fue algo mío. Era tan fácil sentirme yo orgullosa que yo podía cumplir con un estándar de carácter de mujer cristiana, ¿no? Y gracias a Dios, Dios me ha desbaratado varias veces ese estándar. Lo ha desbaratado para ver que no es en mis fuerzas, que es por su gracia, que es por su favor, que nosotros podemos seguir adelante y comenzar a ver a los demás tan apreciados, tan valerosos, tan valiosos, ¿verdad? Cada persona, desde el más pequeño, aún siendo niños o del más tierno en el Señor, todos tienen tanto valor para el Padre que claro, Él quiere que todos crezcamos y lleguemos a la estatura de Cristo. Amén. Pero ha sido lindo y me he gozado escucharles, verles, pensar en ustedes, en sus hijos y ver un corazón tan genuino de servirle al Señor y estar dispuestos a dejar padre y madre, ¿no? Estar dispuestos a amar a Dios sobre todas las cosas, que no es fácil dejar padre y madre, no es fácil dejar el lugar, especialmente a las mujeres, el lugar donde nos sentimos seguras, ¿verdad? Querer tener un hogar establecido, que no andar de arriba para abajo, del tingo al tango, como decimos, ¿verdad? No es fácil para nosotras. Así que yo creo que nosotras las mujeres vamos a tener doble corona. No. Definitivamente. Aparte de apoyar al esposo, ¿no es cierto? Pero no, ha sido súper lindo. Qué lindo verlos, Irene, Carlos, y ver el amor de Dios creciendo en medio de ustedes y ver que la realidad de Dios en medio de nosotros ha ido perfeccionando su amor, ¿verdad? Eso es lindo. Y ustedes como pareja, en su vida, como familia, son un mensaje. Que lo que recibió Carlos ese día en el avión, que lo que necesitan es amor. No necesitaban doctrinas, no necesitaban estudios bíblicos, no necesitaban
porque lo que la gente necesita es ver el mensaje a través de la vida de las personas, ¿verdad? El mensaje de Cristo, del amor de Cristo por la iglesia, lo van a recibir a través del mensaje del amor del esposo por su esposa, ¿verdad? Entonces, y de manifestar un hogar en paz, un hogar en armonía, un hogar de consideración. Y eso solo por la gracia de Dios y buscándolo, claro. Así es, definitivamente. Aprovechando la gracia que Él nos ha dado y buscándole, ¿verdad? ¿Cómo, Señor, cómo puedo yo agradarte a ti? Y de esa manera podemos vivir en más armonía, definitivamente. Así Pues es. yo me siento muy orgulloso de ustedes, Irene y Carlos, muy orgulloso, porque realmente ustedes tenían amor, como dijo María Teresa, lo que ellos necesitaban. La segunda cosa, les fueron a servir, ¿no es cierto? Sí, Así es. Y en ese servicio tan importante, porque el Señor dijo, el que quiera ser el mayor entre vosotros sea el siervo de todos. Y Así miren es. cómo el Señor les permitió todos esos años levantar la iglesia, ponerlos a cargo. Y no es fácil estar en otro país, especialmente donde tampoco los mexicanos no era su país. Y los mexicanos, aunque salgan, sigan siendo muy nacionalistas porque pues así fueron educados, ¿no? Así es. Que reciban a otras personas. Sin duda alguna, ustedes se los ganaron con mucho amor, y entonces pudieron hacer esa obra maravillosa en ustedes de una manera genial. Y la otra cosa que yo conversé con Carlos antes de la reunión es que Carlos no es que llegó al país de la bonanza y ahí estaba recibiendo todo. No, le tocó trabajar. Me estabas contando, Carlos, cuántos años tienes trabajando y hasta el día de hoy trabajas en la empresa que empezaste en Texas. Cuéntanos un poquitito de cómo fue esto. Pues sí, después que venimos a Dallas, como a los 6 meses, entré, había un hermano de la iglesia que trabajaba para Cinemark. Y entonces, y él me dice, mira, yo estuve trabajando con Tim antes de irse, trabajaba para una persona que pintaba casas. Entonces yo estuve unos 6 meses trabajando con él. Y como en enero del 2002, me dijo este hermano, mira, hay una posición de mantenimiento en Cinemark, las cadenas de cines. Entonces, ¿te interesa? Le dije, sí me interesa. Entonces, y fui a aplicar al lugar, me dieron la oportunidad y tengo desde esa fecha 19 años de estar trabajando para Cinemark. Entonces, soy un artista, hago películas, pero soy el encargado de hacer todo lo que sea necesario, por ejemplo, reparar máquinas, reparar todo lo que tenga que repararse en el cine. Y entonces es un trabajo muy, muy lindo, muy agradable. Prácticamente yo trabajo a mi manera, a mi tiempo, y entonces y ha sido una bendición. Y lo lindo de esto es que con esto de la pandemia, pues nos despidieron a todos, ¿verdad? Porque cerraron los cines y todo eso. Y yo dije, bueno, voy a cumplir 16 años y no sé si me van a volver a dar trabajo. No, saben que en octubre cumplí 70 años. Así que dije yo, bueno, ya a mi edad ya difícilmente me vuelvan a llamar, ¿verdad? Entonces, pero mi sorpresa fue ahí pidiéndole al Señor, era, bueno, es tu voluntad, Señor, lo que tú quieras, lo que tú tengas para mí. Así que, y entre los primeros que llamaron fue a mí. De los manager y todo, me llamaron a mí. Dice, Carlos, tú eres parte
de la compañía, te necesitamos aquí. Así que ahí estoy trabajando, estoy muy contento de hacer lo que hago. Me gusta mi trabajo. Yo siempre le digo a los hermanos de la iglesia, yo no trabajo para hombres, sino trabajo para Dios. Y cuando tú trabajas para Dios, tu trabajo te gusta, tu trabajo te alegra y lo haces y no sientes el tiempo. Entonces, y Dios te recompensa eso. Dios te recompensa todo eso. Entonces, tengo 18 años, estoy retirado de parte del Seguro Social, pero tengo la ventaja de que antes te limitaban, solo puedes trabajar o ya no puedes trabajar o trabajas 20 horas, pero ahora puedes trabajar las 40 horas a la semana que no te limitan. Así que en lo que Dios me permita, estoy bien de salud. Gracias a Dios no tomo ni una sola medicina. Tomo vitaminas, pero no medicinas. Así que me siento bien, estoy agradecido con el Señor. Y entonces, y lo lindo de todo esto es que Dios me ha dado una esposa hermosísima. Dios me ha dado el regalo más grande que Dios tenía para mí, mi amada Irene. Y entonces, y lo lindo es que nuestros 6 hijos, porque Marielo se casó con Benjamín, un muchacho que estuvo con nosotros en la iglesia, se fue a apoyar a la iglesia de su hermano, lo reconocieron pastor, y así que ella está trabajando, sirviendo en una iglesia a una hora de aquí de Dallas. Ahí están mis nietos, la mayor y Alex. Y en la iglesia están mis hijos, está David, toca guitarra y canta, Josué toca la batería y está Jessica, es parte de la alabanza, Jesús, Chuy, que toca la guitarra también, y mi nuera Cintia también, o mi sierra Cintia también está ahí, y la esposa de Josué sirve en Sala Cuna. Entonces, yo le doy gracias a Dios porque hemos sido bendecidos, nuestros hijos sirviendo, y yo sé que el ejemplo que hemos querido, estamos transmitiendo a nuestros nietos, yo sé que va a ser agradable al Señor. Y Dios ha abierto las ventanas de los cielos en bendiciones para nosotros. Dejamos Guatemala, tuvimos que vender nuestra casa. Compramos, Dios nos dio casa en Miami. Cuando nos venimos para acá, tuvimos que regresar a venderla. Dios nos bendijo, la compramos a un precio y Dios no la duplicó cuando la vendimos. Compramos nuestra casa aquí en Dallas. Tenemos una casa linda, hermosa para nosotros, lo que Dios tenía. Y contentos, agradecidos con Dios por todos, con salud, con trabajo y especialmente el amor de Dios. Y seguimos sirviendo en la iglesia, seguimos, no lo hacemos para el Señor y ahí estamos. Y yo sé que el Señor va a hacer cosas maravillosas el tiempo que nos tenga todavía con salud y con vida. Amén. Aleluya. Ahí está Jorge y Perlita que quitaron volumen. Yo me imagino que algo querrán decir. Adelante, Jorgito. Gracias, Carlos e Irene. Verdaderamente algo que es maravilloso en lo que ustedes, Dios los ha puesto a hacer, es que han equipado a otros. Me gustó mucho eso que nos dijiste, de que tú habías dejado a un pastor, a un anciano que presidiera la iglesia y que luego tú saliste a servir a otros líderes. Esto es bien importante. Para mí eso pues llena mi corazón de gozo, de saber que se están reproduciendo también en otros. Y como decía Luis, tal vez no es tanto conocimiento teológico, sino que es el transmitir el amor de Dios. Y yo siento en ustedes y gracias a Dios por eso. Yo les iba a preguntar también por sus hijos, pero ya lo dijeron y es algo maravilloso. Gracias por el testimonio. Gracias, Jorgito y Perlita. Gracias. Sí, y qué alegre volverlos a ver. De verdad que es muy lindo oírlos. Todo su caminar, qué precioso ha sido.
y es muy esperanzador oírlos. Y más para la gente joven, ¿verdad? Para los líderes jóvenes. Qué lindo que ustedes han pensado en eso, en levantar a la juventud y pasarle estafeta, como lo aprendimos también en Verbo, ¿verdad? Sí, claro. Y de verdad, qué lindo oírlos. Tienen un mensaje muy esperanzador para el mundo, especialmente donde ustedes están, bueno, pues nosotros sabemos, la cultura es un poco más conservadora, pero ya se filtró mucho también del mundo, ¿verdad? Pero yo sé que en Estados Unidos, pues hay mucho, más, son otras las ideas. Y qué lindo que los jóvenes puedan oír a una pareja del calibre de ustedes y ver un matrimonio y ver una familia integral, ¿verdad? Porque ya se ven muy pocas, ¿verdad? Entonces, qué bendición, hermanos, de verdad me alegra mucho que ustedes, a pesar del entorno, de la cultura, de las situaciones difíciles, de la influencia que hay en esos lugares hacia los hijos, hacia los nietos, aún hacia ustedes mismos como pareja, ustedes lograron mantenerse firmes en la fe, en la palabra de Dios. Y yo lo que puedo ver en ustedes es que hay mucha vida. Y eso es lo que han dado. Entonces eso es lo que les va a venir de regreso. Ustedes dieron su vida, su tiempo, sus dones, su talento, su amor. Dieron su vida, dejaron su país, dejaron todo. Entonces eso es lo que el Señor les está devolviendo ahora. Más vida. Porque se les dio bien. Así que yo los veo llenos de vida y qué lindo oírlos. Gracias por contar su lindo testimonio. Gracias, Perlita y Jorge. Sí, gracias. Realmente es hermoso y todavía falta más. Tus 70 años. No, peceras todo. Voy arriba. Tus 70 años se quedaron cortos porque vas a venir con más tiempo todavía de fuerza, como la del búfalo, como dice el Señor. Esa es la fuerza que les ha dado a ustedes. Está sano por la gracia de Dios y eso es algo maravilloso de darle gracias igualmente al Señor, y vienen tiempos gloriosos para ustedes de seguir dando los consejos a la gente. Lo que más la gente necesitamos todos es ser escuchados, y ustedes son dos personas muy pacientes para oír, al mismo tiempo no solo eso, sino que también tienen la actitud de servir a la gente y de amarla. Entonces yo creo que con eso ustedes, más el consejo sabio que el Señor les ha dado a través de cuántos años de vida cristiana, pues eso necesitamos. Nos gozamos en esto. Nosotros quisiéramos ver si alguien más no quiere hacer una pregunta o decir algo, pedirles que ustedes oren por nosotros y nos bendigan, y al finalizar, por supuesto, también nosotros queremos orar por ustedes y bendecirlos. Aquí en el Ecuador estamos pues muy deseosos de siempre de recibir las bendiciones que vienen de gente como ustedes. Gracias, Luis. ¿Quisieras, Carlos? Diga, Susi. Buenas noches nuevamente. Yo quería decirle a esta pareja tan linda que son un ejemplo, un testimonio maravilloso. Les veo una linda pareja, unas lindas personas. Solo quería expresar esos sentimientos. Mi esposo y yo hemos estado maravillados de escucharles, porque aparte se les ve unas lindas personas y están transmitiendo con tanta sinceridad un testimonio tan hermoso. Muchas gracias, porque nos llena de ejemplo y de solidez, porque se les ve una pareja de ejemplo y solidez. Gracias. Muchísimas gracias, que Dios les siga bendiciendo en todos los caminos que se han trazado, y vemos que las puertas de todas las cosas que ustedes quieren caminar se están abriendo y están abiertas para ustedes. Amén. Muchas gracias. Un abrazo bien cariñoso y a las órdenes en Ecuador. Gracias. Aleluya. Igualmente Igual a la aquí. orden en Dallas. Ya, gracias. Después dice que pasen a su casa a tomar un cafecito.
Muy bien, Eso. excelente. Sí, o un chocolate caliente porque Y hace una bastante champurrada. frío. Porque Y hace una bastante champurrada. frío. Tan Bueno, lindo. Muchas Pati, gracias, ¿tú muchas tienes algo que gracias. decir? Pati Enríquez, ¿tienes algo que decir, algo que añadir? Gracias, O Señor. Limita o Fabián. Ponte volumen, Pati, ponte volumen, Pati. ¿Te puedes poner volumen? Ya, ahí está. ¿Sí me oye? Sí, Ah, Sí. Sí, pues sí. sí, les saludo a todos. Qué gusto estar compartiendo este lindo testimonio que acabo de escuchar de los hermanos de Guatemala en los Estados Unidos. Realmente Sí. es lindo ver cómo Dios premia esa obediencia y ver la gracia de Dios, cómo Él se manifiesta, ¿no? Amén. 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 En la vida de los hermanos y toda su obra allá en los Estados Unidos. Debe ser realmente difícil también dar esos pasos de obediencia, ¿no? Dejar todo por seguir al Señor. Así es, sí. Gracias. Gracias. Quiero contarles que Patti, que acaban de escuchar, fue de las primeras personas que llegó a Iglesia Verbo aquí en Ecuador, cuando vino Tomás y Gisela. Y ahora es mi consuegra. Oh, Somos mira. consuegra, así es. Qué Sí, buena, sí, qué qué dicha. lindo. Qué bendición. Muchas dicha, qué gracias, bueno. sí, así es. Pues tengo esa Sí. dicha, ¿no? De habernos conocido hace muchos años y ahora ser familia, realmente. Ah, qué Qué hermoso. Mi hijo Sebastián, el último de mis hijos, se casó con María Teresa, con quienes tenemos 2 nietos en común, ¿verdad? Eso, Ay, ay, ay. qué Felicitaciones. realmente lindo. muy así buen es, ojo, es una le bendición. pusimos un buen ojo a la familia. ¿Perdón? Le pusimos un buen ojo a la familia. Ajá. Sí, sí. Sí, fue un regalo de Dios para nosotros. Qué La Patti, bueno, que sí, nos somos alegra. familia, Ay, tan sí. linda. Bueno, íbamos a orar, pero solamente quiero saludar a Julio Salguero, que se conectó ahorita. Julio, un saludo. Hola, pues me conecté hace como 40 minutos. Eso, Ay, qué Julio. bueno, Julio. Es que sí quería escuchar el testimonio de la familia Ortiz, porque aunque ellos son guatemaltecos igual que yo, pero yo a ellos creo que no tuve el gusto de estar con ellos nunca sirviendo en ninguna iglesia. Entonces pues quería escuchar la experiencia con Dios en Estados Unidos y lo que el Señor ha hecho con ellos, ¿verdad? Y pues ha sido de mucha edificación porque pues tenemos más o menos las mismas experiencias en cuanto a Eso ir te iba a de decir, Julio. Así es, varias así iglesias, es, ¿verdad, Julio. hermanos? Y esas son Así es. experiencias muy especiales que nos han edificado tanto. Y por otro lado, ver que los chapines seguimos siendo luz en otros Amén. lugares, ¿verdad? Ese es un Amén. testimonio y una promesa que tenemos los guatemaltecos, ser Amén. luz en otras partes, ¿verdad? Así que Sí. los quiero mucho, hermanos, y qué bueno poder escucharles. Los bendigo. Gracias, Gracias, Julio. Julio. Gracias. Sí, nos identificamos con tu testimonio también de que comenzamos nuestros matrimonios casi En las mismas épocas. en las mismas épocas y En la nosotros cuna. católicos Y la misma edad, dice Julio, y la misma edad. eso, Casi. por ahí. Entonces, Carlos e Irene, ¿pueden bendecirnos, por favor, y orar por el Ecuador y nosotros? Claro que sí, con mucho Amén. gusto. Muy bien. Sí, Padre Santo. Señor bendito, Gracias, mi Dios. te damos infinitas gracias por este tiempo lindo que nos has permitido, Señor, compartir con nuestros hermanos. Con nuestros hermanos de Ecuador, con nuestros hermanos de Guatemala, con los que se han conectado en esta noche, Señor. Te damos gracias porque tú eres un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Oh, sí, Señor. Estás en todas partes, conoces el corazón de cada uno y te extiendes en amor para cada uno de nosotros. Señor, de la manera en que tú, Señor, nos has guardado a nosotros, yo sé que has guardado a cada uno de los que hoy estamos conectados, Señor. Que esa gracia sobrenatural tuya venga sobre cada uno, Señor, en el Ecuador, en Guatemala, aquí en Estados Unidos.
donde nos han estado escuchando, Señor, que tu mano poderosa llegue hasta ellos. Señor, quita cualquier temor, quita cualquier duda, quita cualquier angustia y trae esa gracia, Señor, que solamente viene de ti, Señor. Ese poder que tú tienes, Señor, de poder quitar, Señor, de poder sanar, de poder limpiar nuestros corazones, Señor. Bendecimos a cada familia, Señor, aquí representada. Bendecimos, Señor, la vida de Luis y Teresita, Señor, y de cada uno de los hermanos que hoy nos han escuchado, Señor. Bendecimos sus vidas y declaramos sobre ellos que las ventanas de los cielos están abiertas en bendiciones para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos este grupo, bendecimos este momento y lo declaramos. Gracias, Señor. Amén y amén y amén. Amén. Padre, también nosotros alzamos nuestra voz para bendecir a señora Irene, a Carlos, a sus hijos, a sus nueras, a yernos, a los yernos. Y Señor, bendecimos a los nietos también que vienen en camino. Gracias porque les añadiste a Jesús, a quien bendecimos también. Gracias, Padre, por la obra maravillosa que se ha hecho en tanto corazón necesitado de gente que ha llegado al exterior, como que han emigrado a Estados Unidos y que necesitaban pastores como nuestros queridos hermanos que les brindaron amor y cariño. A ellos los bendecimos para que sigan coronados de salud y que, Señor, el sustento diario nunca falte en la casa de ellos. Padre, gracias esta noche por todos los que estamos presentes. Gracias por la salud que nos has dado. Así es, Señor. Y por tu presencia. Amén. 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 Bueno, María Teresa, nos despide. Gracias. Aleluya. Amados hermanos, familia, qué lindo ha sido estar aquí con ustedes. Los bendecimos en el nombre de Jesús para que sobreabunde la paz del Señor en sus hogares. Gracias. Para que el gozo de Dios sea nuestra fortaleza. Amén. Recuérdense, hagan cualquier cosa, pero diviértanse, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza y nos sube el sistema inmunológico. Así Amén. que, aunque sea ver películas de Cantinflas, pero riámonos. Eso. Que disfrutemos agradeciendo a Dios por cada detalle y cada día de vida que nos da. Y tenemos miles de razones para agradecerle, así es de que sean fortalecidos, amados hermanos, y que reciban mucha salud y que sigamos todos juntos creciendo en el conocimiento de nuestro Padre y Dios maravilloso que tenemos y nos podamos fortalecer siempre unos a otros. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Amén. mis amados. Feliz noche. Que Dios les bendiga. Dios los bendiga. Un abrazo. Nos amamos. Un abrazo fuerte. Y no coman mucho pavo. El pavito para el jueves. Por eso es que no nos vamos a reunir el jueves para que cada quien se coma su pavito. Así es. Que Dios les bendiga. Feliz noche. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones.